Buenos días, chicas y chicos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta nueva sesión en línea de la materia comportamiento humano en las organizaciones. El tema que abordaremos el día de hoy será conflicto organizacional. Espero les agrade. Les recuerdo mi nombre, soy la profesora Neis. Estoy para servirles cualquier duda. Comenzamos con la sesión de hoy. ¿Por qué es importante que sepamos qué es un conflicto organizacional? Se generan conflictos por miles de situaciones. Entre ellas obviamente están las diferencias sociales. Por lo tanto, estas diferencias hacen que los grupos de trabajo empiecen a tener un rendimiento bajo en lo que tiene que ver su productividad. Entonces, vamos a ver qué tipos de conflictos pueden surgir y cómo podríamos solucionarlos. Vamos a empezar con el concepto de conflicto. ¿Qué es un conflicto? Es una situación de tensión en la que dos o más personas o grupos que dependen el uno del otro o que se necesitan mutuamente divergen en opiniones, intereses, intenciones, planos de acción, etc., que son importantes para la cooperación o convivencia y sobre los cuales se debe de tomar una decisión. Hay diferencia de intereses de las partes, las diferencias en los comportamientos esperados contra los observados. Entonces lo que se espera no siempre va a resultar. Por lo tanto, esto va a ocasionar problemas. Hay que ayudarle al personal a que no tengan esta situación, no la tomen de una manera negativa, sino que busquemos soluciones, que no se busque hundir más o hacer más grande el problema, sino todo lo contrario, que se apoye para que este problema sea menor. Los tres conceptos acerca del conflicto son el tradicional, que es el conflicto negativo, todo lo ven mal, ¿no? Siempre se genera un conflicto para una situación desfavorable. El conductual, que es el conflicto como proceso natural, que se dan, ¿no? Surgen y bueno, tienen que surgir, pero lo manejan de una manera más, vaya, de manera de tiene que pasar, ¿no? En algún momento deben de surgir conflictos para que podamos hacer modificaciones. Y tenemos el interaccional, que es el que alienta el conflicto, distingue entre conflicto funcional y disfuncional. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo toman? ¿Qué grupos lo toman de manera funcional y qué grupos lo toman de manera disfuncional? ¿Cuáles son las formas de conflictos? Tenemos que intervienen los intereses y comportamientos. Tenemos los incompatibles y los compatibles. En cuanto a los incompatibles a nivel antagónico, tenemos el conflicto manifiesto. Y en cuanto a los comunes, el falso conflicto. El conflicto manifiesto es lo que está pasando, ¿sí? Una situación que se debe de resolver, que sí o sí tiene que ser o se le debe de buscar una solución al momento. Y el falso conflicto, que es lo que se genera, pero a raíz de chismes. Entonces, en cuanto a comunes, bueno, yo por cualquier cosa o la persona por cualquier cosa busca problemas, ¿no? Y el antagónico, ¿no? El antagónico sí hay un problema que se debe solucionar, que sí es relevante, que sí tiene un proceso por el cual deba de ser resuelto, y en el común no. Tenemos también los compatibles, que es el conflicto latente, y en el común, que son los donde no hay ningún conflicto. En el compatible, que todos se ven, ¿no? Todos ven que es un conflicto que se debe generar y que se debe de resolver entre varios. Y en el común, cuando no, pues no dicen, no hay ninguno, no hay ningún problema, pero sí lo hay. Entonces en el común es evadir el conflicto y en el antagónico es como si se expresa el conflicto y hay que resolverlo. Entonces ahora sí, ¿cómo vemos los conflictos en las organizaciones? Tenemos el conflicto en las organizaciones, que puede visualizarse como algo disfuncional y negativo, que puede evitarse. ¿Por qué? Se desvían los esfuerzos de trabajo diario, genera pérdidas, aumenta los costos en las organizaciones, genera problemas psicológicos en las personas. Por eso debemos evitar el conflicto, tratar de apoyar lo más posible para que no se siga generando y podamos, en lugar de estar generando más, dar propuestas para que esto mejore, no para que empeore, y le ahorramos a la empresa
tanto gastos como tiempo en situaciones que no deben de ser tan, vaya, que no deben de tomar tanto tiempo en su solución, ya que se deben de resolver de manera positiva. También deteriora el clima laboral, porque por uno que ya empiece un conflicto, empieza a contagiar a todos, ¿no? Entonces lo que se quiere es que no se contagien este tipo de conflictos. El conflicto puede visualizarse como algo funcional y beneficioso para los individuos y la organización. ¿Por qué? Porque puede aumentar la motivación disponible, puede incrementar la capacidad de innovación. Las personas pueden comprender mejor su posición, ya que tienen que discutirla y fundamentarla. Y se modulan los equilibrios del poder. Todo esto es lo que podemos hacer cuando modulamos el conflicto. ¿Cuáles son las etapas por las que pasa un conflicto? La primera es la oposición, ¿no? Cuando no se está de acuerdo con la situación. La 2, empiezan los juicios y los sentimientos, empiezan a efectivamente observar cuáles son los diversos sentimientos que surgen, las emociones que puedan llegar a presentarse frente a este conflicto, que puede ser ira, tristeza, ¿no? Felicidad, angustia, dependiendo de la persona y la situación. Y la etapa 3, el comportamiento. Ahora sí, ¿qué voy a hacer frente a ese sentimiento? ¿Lo expreso o no lo expreso? ¿Y cómo lo estoy expresando? Y voy a actuar, si voy a ayudar o no voy a ayudar, y cómo es que lo voy a hacer. Si es que voy a ayudar, ¿de qué manera estaría yo ayudando a la organización? Y los resultados, que es la etapa 4. ¿Qué se obtiene? Aquí se esperaría que se resuelva el conflicto de manera positiva, ¿no? Que sí apoyáramos, que no denigráramos, que no postergáramos, sino todo lo contrario, que apoyáramos. Tenemos las condiciones previas, que es la comunión, la comunicación, la estructura y las variables personales. Es lo primero que interviene. ¿Cómo se comunica el conflicto? ¿De qué manera se va a resolver? ¿Qué personas intervienen? Y ahora sí, ¿cuál es la propuesta de cada uno de ellos y cómo puede afectar o beneficiar a nivel personal? Como aquí interviene cómo se percibe el conflicto y el sentido del conflicto. Si tiene el lado positivo o negativo y qué tan urgente es resolver ese conflicto. Y en el conflicto manifiesto tenemos las conductas de manejo en cuanto al conflicto, cómo es que lo vamos a superar, qué competencias tenemos, sabemos trabajar en equipo, no sabemos trabajar en equipo, podemos ser eficaces y eficientes, la colaboración del equipo, el compromiso del mismo, la evitación en cuanto a los problemas y la adecuación. ¿Ok? Que tratemos de que la empresa no se meta en tanto conflicto, pero si se mete, que se pueda controlar, que tengan previstos las problemáticas que se pueden llegar a presentar y el personal adecuado para que también pueda ayudar a mejorar. Por eso una de las principales características es la resolución de conflictos, ¿no? Y que tengas tolerancia a la frustración al poder resolver un problema. Con esto, puede que haya un mejor desempeño o un peor desempeño. Esto va a depender de cómo las personas lo tomen, ¿no? Porque si muchas sí ya dicen, no, se lo toman como muy personal, por obvias razones no vamos a lograr una respuesta positiva. Y si el otro sí, dice, bueno, me va a ayudar porque voy a realizar mejor mi trabajo. Este tipo de situaciones me ayudan a mejorar. Entonces ahí sí ya tendríamos un mejor desempeño y eso nos lo va a contagiar a todo el equipo de trabajo. ¿Cuáles son las técnicas de manejo de conflictos? Imponer intereses de una de las partes. Aplicación con violencia, lucha o coerción, y la aplicación sin violencia, que es la renuncia de una parte, la decisión de mayoría, y aquí viene la persuasión, apelación, medición y arbitraje. Entonces, vamos a ayudar a que los dos obtengan un beneficio, o que se llegue a un acuerdo.
Hay que considerar los intereses de ambas partes. No se trata de imponer, sino de considerar. Entonces, en la consideración vamos a tratar de negociar, de persuadir, de dar una apelación, de dar una mediación. Y debe de haber un compromiso, entrenamiento, metas de los subordinados y la expansión de recursos. Hay que buscar esto, sí, lo positivo, pero buscar el interés de ambas partes y ayudar y beneficiar a los involucrados, en este caso a la empresa y los trabajadores o los trabajadores, ¿no? ¿Cómo ayudamos a que los dos generen un mejor clima organizacional y que observen el por qué es importante tenerlo? Para esto, vamos a ver el concepto de negociación. ¿Qué es negociar? Es un diálogo que llevan a cabo dos personas o grupos para llegar a un acuerdo respecto de un conflicto, donde pueden haber diferencias de intereses o comportamientos entre los participantes que requieren de alguna solución. Para esto, la negociación nos va a servir para llevar una calidad de vida positiva en el trabajo. Definiciones que nos da la OMS en cuanto a salud. El estado completo del bienestar físico, psíquico y social, y no solamente en la ausencia de la enfermedad. La calidad de vida es la percepción de un individuo de su posición respecto a la vida en el contexto de la cultura y un sistema de valores en el cual se vive en relación a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Salud ocupacional busca promover el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social para los trabajadores de todas las profesiones, prevenir los daños a la salud causados por condiciones de trabajo adversas, colocar y mantener en su puesto acorde a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. Que esto es la importancia del reclutamiento, ¿sí? Que sí se haga, que se dé el perfil de acuerdo a la persona, a sus capacidades, habilidades y conocimientos, para que no se sienta frustrado o frustrada al momento de que le toque hacer actividades que no le corresponden. Siempre vamos a hacer lo posible por ayudar a la empresa. Entonces, vamos a ver de qué manera el trabajo como elemento es esencial en la toma de decisiones de las competencias variables de cada uno de los trabajadores. El puesto debe ser acorde a sus competencias, la remuneración acorde al trabajo que están realizando. El clima laboral debe de ser positivo. La posibilidad de aumentar la competencia profesional, es decir, que vayan subiendo de categoría, también debemos de considerarlo para que, si queremos un buen ambiente y que el trabajador se sienta motivado, de alguna manera buscar esa motivación. Las condiciones laborales deben de ser satisfactorias. El trabajo es el principal determinante en el proceso de salud de enfermedad. ¿Sí? Les estaba diciendo las sesiones pasadas que sí pasamos más tiempo en el trabajo que en otro lado. Entonces hay que ayudar a que sea lo mejor o lo más llevadero de manera positiva, cubrir las necesidades básicas de los trabajadores para que se sientan bien dentro del área laboral. Tenemos la polaridad entonces laboral, el polo positivo que es el desarrollo, crecimiento, integración, motivación, compensación, salud, satisfacción y bienestar del trabajador. Y el polo negativo que son los riesgos físicos que puede correr, químicos, biológicos, carga mental, inseguridad, carga física, accidentes y enfermedad. Lo que puede llegar a pasar, cómo nosotros podemos cubrir eso para que no haya polos negativos. Sí, hay que evitar los polos negativos. La polaridad laboral. La atención en el polo positivo, que son las políticas de desarrollo de las personas, como la capacitación, promoción de la salud, prevención de riesgos laborales, mejorar el bienestar biopsicosocial con atención primaria en salud. Y tenemos la atención en el polo positivo también, que es la atención sobre accidentes y enfermedades, reducir accidentes y enfermedades y el control de riesgos. Ese sería nuestro trabajo. Esto es prácticamente lo que nosotros podemos hacer dentro de la organización para ayudar al trabajador
cubriendo estas necesidades que son primordiales, hablando de las fisiológicas. Muy bien, chicos, entonces para poder resolver un conflicto es eso, aprender a resolverlo, no empeorarlo. Si tú tienes una actitud en la cual lo ves todo negativo, no vas a ayudar a la empresa. Tienes que tener una posición totalmente diferente para que puedas ayudarla y más al frente de tu equipo de trabajo. Entonces ayudemos, apoyemos y también contagiemos al personal de energía positiva y no solamente eso, que sí se vea con hechos. Que si tú puedes hacer propuestas dentro del ámbito, las hagas, que no te quedes callado. Si te dan la oportunidad de ayudar al personal, que lo realices. Aquí entra tu ética profesional y bueno, son un equipo. Lo que tú haces va a ayudar va a beneficiar o afectar a un equipo, no solamente a ti, sino a todos los miembros del trabajo. Si te interesa manejar o bien tratar de modificar el área, aunque sea con mínimos detalles, hay que hacerlo, chicos. Es parte de nuestro trabajo y es lo que se quiere lograr con esta materia. Que ustedes generen un cambio positivo en la organización y más hablando del clima organizacional. Bueno, chicos, es todo por la sesión del día de hoy. Espero que les haya gustado. Saben que cualquier duda estoy para apoyarlos. Nos vemos la siguiente clase.